Hola a todos, aquí Javier para seguir hablando de un tema duro, un tema que, bueno, a ver si mantengo la entereza hoy mientras os comento lo que aquí os traigo, porque la verdad es que es bastante duro, porque hay historias que no se deberían tener que contar nunca. Y luego hay historias que precisamente por el contenido o por eso que se revela es imposible callarlas. Lo que os voy a leer hoy no es un relato más, no es una anécdota, no es un caso aislado. Es el testimonio de una chica de 14 que entra en una casa pensando que va a suceder una cosa y sale de allí totalmente rota, sin entender lo que ha pasado. Este testimonio lo recopilamos del medio TMZ, que lo han publicado en su canal de YouTube. Y yo, en vez de reaccionar al contenido, os voy a leer directamente este testimonio de esta persona. Y muestra que no es un caso individual, es algo que es parte de un patrón mucho más oscuro. Y lo grave no es solo lo que ocurre dentro de esa casa o de ese lugar. Lo que inquieta de verdad es toda la red de captación de este tipo de personas y ponerle en circunstancias en las que ya no puede echar la vista atrás. Una red, un sistema de gente que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y voy a leer el testimonio completo, eso sí, voy a censurar alguna de las palabras para que YouTube no nos lo tire, porque creemos que es necesario dar voz a las víctimas que quedan de una red tan compleja. Y luego analizaré un poco el testimonio después de leerlo. Es una de las cosas más repugnantes que puedes escuchar, te lo aviso ya. Lo que viene no es fácil, así que avisado quedáis. Si os notáis que no estáis de humor para escuchar patrones tan fuertes de lo que puede pasar a gente que ni siquiera ha alcanzado los 18, pues no hace falta que os quedéis. De verdad que aquí no me enfado con nadie. Y nada, si os gusta el contenido, os podéis suscribir, darle a like. Si no os gusta, le podéis dar a dislike y ponerme en un comentario las cosas que nos gustan. Y también, lo último, no donéis absolutamente nada de dinero ni a mi canal ni a ningún otro canal de YouTube, ya que ganamos suficiente con la publicidad. Así que no es necesario que donéis nada a los youtubers. Si os sentís altruistas, podéis donárselo a alguna asociación o para la gente que más lo necesita. Ahora vamos con este testimonio. Antes de conocer a Jeffrey, yo era una niña de 14. Una chica joven creciendo, estaba en secundaria. Fui criada por una madre soltera que estaba muy metida en las drogas, lo cual jugó un papel muy importante en mi vida antes de Jeffrey. Me convertí más en la madre que en la hija. Cuidaba de ella para asegurarme de que no se quedara dormida con cigarrillos encendidos en la cama y cosas así. Ese era mi entorno en casa. En la escuela trabajaba muy duro, tenía metas, tenía sueños, no quería acabar como mi madre. Esa era toda mi vida hasta la secundaria, hasta que conocí a una chica que se convirtió en mi amiga. Me hice amiga de ella porque le tenía miedo. Me había amenazado con pegarme en la escuela y en lugar de decírselo a alguien o intentar lidiar con eso, me hice su amiga. Esa amistad cambió mi vida. Fui amiga suya durante toda la secundaria y empecé a aprender cosas que no debería haber aprendido fuera de mi vida normal. Sabía sobre drogas por mi madre, pero otras cosas me eran más ajenas y esta chica me enseñaba muchas de ellas: drogas, fiestas, chicos y ese tipo de cosas. En 8º grado, mi madre estaba muy mal con las drogas y terminé repitiendo curso. Todos mis amigos pasaron al instituto y eso fue muy duro para mí, muy desalentador. Me hizo abrir los ojos y pensar qué estaba haciendo con mi vida. Intenté recomponerme y volver a centrarme en la escuela. Esa amiga hizo nuevas amistades en el instituto y un fin de semana fui a dormir a su casa. Me preguntó si quería ir a conocer a una amiga suya y pasar el rato en su casa, donde no habría padres ni nada. Fuimos allí.
No había adultos. Había un grupo de chicas y no parecía raro en absoluto. Todo era muy normal, estaban pasando el rato, hablando. En un momento la conversación cambió y empezaron a bromear sobre un tipo llamado Jeff, diciendo que era un viejo raro al que le gustaban los masajes. Lo decían en tono de broma, sin ninguna señal de alarma. La chica de la casa nos dijo que si queríamos ganar dinero, él pagaba $200 por darle un masaje, que no era gran cosa. Todas se reían. Mi amiga y yo nos miramos. $200 era mucho dinero para mí, sobre todo cuando a veces no tenía comida en la nevera y la situación en casa era muy complicada. Así que dijimos que sí. Empezamos a prepararnos, a dejarnos ropa, todo con un estilo muy típico de chicas adolescentes. Parecía algo normal, como si estuviera bien. No había ninguna señal de peligro en ese momento. Lo hacían parecer algo incluso emocionante. Entonces llegó un taxi amarillo a recogernos. Fuimos, mi amiga, la otra chica y yo. Ella vivía cerca de Okeechobee Boulevard, en West Palm Beach. Si sigues esa carretera y cruzas el puente, llegas directamente a Palm Beach Island. Íbamos en el taxi y yo estaba impresionada con las casas que veía. Llegamos al final de la carretera, donde no se podía seguir, y giramos a la derecha. Eso lo recuerdo perfectamente, porque era muy claro. Tenías que llegar hasta el final y luego girar hacia la derecha para llegar a su casa. Avanzamos unas calles más hasta una calle sin salida. El taxi se detuvo allí. El conductor sabía perfectamente a dónde iba. La chica ni siquiera le dijo nada. Nos bajamos, entramos en la casa y estábamos en la cocina. Nos dijeron que mi amiga subiría primero y se la llevaron arriba. No tardaron nada en volver. Yo me quedé esperando en la cocina. Al poco, mi amiga bajó. No habían pasado ni 5 minutos. A nosotras nos habían dicho que serían masajes de 30 minutos, así que me pareció muy raro que hubiera bajado tan rápido. Pero cuando bajó no parecía que pasara nada. No tuve oportunidad de hablar con ella, porque en cuanto bajó, la chica dijo que era mi turno y me llevó directamente arriba, a la habitación donde iba a tener lugar el masaje. En ese momento, una vez estás dentro de la casa, yo nunca había estado en una casa así. Crecí en apartamentos, en casas prefabricadas, cosas así. Y de repente estoy en una mansión. Estaba completamente impresionada. Desde el principio estaba nerviosa, pero no era un nerviosismo de que algo fuera mal todavía, era más una sensación de ¿qué hago yo aquí? No encajo en este sitio. Cuando subí con la chica, me llevó a la habitación y él no estaba allí. Eso fue lo primero que me pareció raro. Pensé que si ya había alguien arriba antes que yo, él debería estar ya preparado en la camilla. Entonces ella me dijo que tenía que quitarme la ropa y que podía dejarme solamente la ropa interior. Ahora, cuando lo cuento, suena una locura, como ¿por qué harías eso? Pero cuando tienes 14 años y hay una chica que consideras popular que te está prestando atención, no quieres que se enfade contigo, ni que tu amiga se enfade contigo. Y estás en esa situación sin saber qué hacer ni a dónde ir, simplemente haces lo que te dicen. Entras en un modo de vamos a pasar esto rápido y salir de aquí. Él entró con solo una toalla puesta. Se tumbó en la camilla boca abajo, como en un masaje normal. Tenía aceites y me decía que le frotara la espalda. Todo era muy raro, muy incómodo. Pero yo hacía lo que me decía porque había un temporizador y sabía que solo tenía que estar allí 30 minutos. Eso duró unos minutos y entonces se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta perdonad, chicos. Cuando se dio la vuelta se quitó completamente la toalla. Y allí es cuando toda la situación cambia. Cambia completamente la dinámica. Hay un momento de bloqueo, de incomodidad total. Al principio empieza pidiéndote que le toques y luego todo cambia. No quiero entrar en detalles físicos más profundos, pero allí es donde todo se transforma. También cambia su actitud, su forma de comportarse. Desde que entra en la habitación hasta ese momento es como si se activara una especie de máscara. Sabe que estás asustada, sabe que estás haciendo eso porque sientes que tienes que hacerlo. Paso por todo esto. Él hace lo que tiene que hacer y después se levanta y sale de la habitación dejándome allí. Me visto rápidamente y bajo. Las chicas estaban abajo. Enseguida nos vamos y el taxi estaba esperando fuera, lo cual me pareció muy extraño. Nos subimos al taxi y yo pierdo completamente el control. Empiezo a llorar
porque eso no era lo que me habían dicho que iba a pasar. No era ninguna broma, no era lo que me habían explicado. No entendía por qué mi amiga no estaba alterada. Yo estaba destrozada, llorando. Y la chica que nos había llevado allí me miró y dijo: «Cállate de una maldita vez, acabas de ganar $200», y le lanzó el dinero. Recuerdo intentar dejar de llorar porque sabía que la había enfadado. No entendía por qué ellas no estaban afectadas. Fue el peor día de mi vida. Me cambió la vida. Volvimos a su casa y conseguí meter a mi amiga en el baño para preguntarle qué había pasado, porque estaba completamente confundida y no entendía por qué nadie más estaba reaccionando. Le pregunté por qué había bajado tan rápido y me dijo que él no la quiso porque estaba demasiado desarrollada, que por eso solo estuvo 5 minutos, que la rechazó, pero aún así le pagó. En ese momento no le conté lo que me había pasado a mí. Me sentía avergonzada, enfadada y también molesta porque yo había pasado por ello y ella no. Ella había cobrado sin hacer nada y yo había sido Abu. No sentía que pudiese contárselo porque tenía miedo a que se enfadara conmigo, igual que su amiga. Es una locura pensarlo ahora como adulta. Pienso que podría haber salido corriendo, podría haber pedido ayuda, podría haber hecho muchas cosas, pero en ese momento era una niña rota, intentando sobrevivir, y había elegido malas amistades. Es importante entender que aquello no fue culpa mía, que era una niña, además una niña sin referentes, sin nadie en quien apoyarse, rodeada de malas influencias. También dice que, aunque fue el peor día de su vida, consiguió salir adelante, enfrentarse a la vergüenza que sentía y estar hoy contando su historia. Actualmente colaboro trabajando con personas que han pasado por situaciones similares en una organización llamada Survivors. Y hago acompañamiento como coach de vida para mujeres que han sido Abu tal. Y también para hombres si acuden a ella. Participo en labores de divulgación, educación, charlas, eventos en universidades, trabajo con policías y formo sobre el trauma intentando ayudar en todo lo que se puede. Ayudar a otros también forma parte de mi propia sanación. Cada vez que cuento mi historia, siento la vergüenza que he arrastrado durante tanto tiempo perder fuerza. Aunque sigue siendo difícil, cada vez que lo hago, siento que recupero poder sobre lo que ocurrió. Creo que no todo el mundo tiene que contar su historia públicamente, pero me gustaría enseñar a otras personas diferentes formas de afrontar el trauma. Recomiendo recordarse a diario que lo que le ha pasado no es culpa de uno mismo, que hay que usar notas con mensajes positivos en lugares cotidianos, que hay que darse espacio a uno mismo, que hay que tratarse con comprensión, porque la vergüenza y la culpa aparecen incluso durante el proceso de recuperación. También es importante tener al menos una persona de confianza con la que poder hablar. Recomienda técnicas como la meditación, la respiración, investigar qué herramientas funcionan para cada uno, encontrar actividades que ayuden a reducir el estrés, como dibujar, colorear. También es importante los límites personales, de aprender a establecerlos después de haber pasado por algo así, porque pueden resultar incómodos o difíciles de gestionar. Pongo como ejemplo que a veces le incomoda el contacto físico, como abrazar a hombres, y que ha tenido que aprender a gestionar esas situaciones sin sentirse culpable o maleducada. Soy madre, de 4 hijos, 2 hijas mayores y 2 hijos pequeños que están en distintas etapas de la maternidad al mismo tiempo. El proceso de sanación es algo diario, que no existe un momento en el que uno pueda decir que está completamente curado, porque el trauma no funciona así. Hay días mejores y días peores. Ser madre ha sido un reto y algo muy positivo para mi recuperación. En mi casa, temas como los límites, el respeto o las agresiones de corte íntimo se hablan con total naturalidad, sin tabúes, como algo educativo. Quiero que mis hijos crezcan con esta conciencia, viendo cómo mis hijas mayores enseñan a los pequeños sobre el respeto y los límites personales. Mis hijos son una gran motivación para seguir adelante, que me dan esperanza
y que hacen que todo el proceso de sanación tenga sentido. Y con esto concluimos la lectura del testimonio. Esto que os acabo de leer no es solo un relato durísimo, ni una historia aislada, ni un caso más. Es la prueba de que existía, y que probablemente siga existiendo, una maquinaria diseñada para cazar a personas que no han alcanzado la mayoría de edad. No hay nada espontáneo, es una captación con preparación, con transporte, con un escenario y sobre todo con un silencio. Todo encaja bien. Una persona que todavía no tiene 18, una amiga que la introduce, un entorno donde todo parece normal, risas para rebajar la tensión, el dinero como gancho, y de repente, ya adentro, no tiene salida, y no es casualidad, es un sistema funcionando como funciona. Y el que no quiera verlo está eligiendo mirar hacia otro lado. Es repugnante y no solo porque lo haga Jeffrey, sino porque se ve cómo se construye todo para que la víctima deje de ser persona en cuestión de minutos. La convierten en algo no humano, en algo utilizable. La preparan, la colocan, la llevan y la entregan. Y cuando todo terminan, cállate que has ganado $200. Esa frase debería ser suficiente para cualquiera que haya escuchado esto entienda el nivel de deshumanización del que estamos hablando, ya que no es violencia. Es un desprecio absoluto por la humanidad y por la mujer. Es borrar todo lo que acaba de pasar y sustituirlo por dinero. Es decirle a una persona tan vulnerable que lo que ha vivido tiene un precio. Y eso es absolutamente monstruoso. Y luego está él, el director de la red de tráfico, que supuestamente ya está muerto. Aquí no hay confusión posible, ni zona gris, ni interpretación. Lo que hay es intención, patrones de repetición y sobre todo control. El detalle de cómo entra, cómo actúa, su comportamiento, cómo cambia, cómo sabe exactamente en qué momento la situación no tiene vuelta atrás. Esto no es algo que salga de la nada. Esto es algo que está preparado, diseñado y repetido muchísimas veces. Y cuando lees que rechaza a la otra por estar demasiado desarrollada, se acabó cualquier debate. Esto no es una desviación puntual, es una selección de las víctimas más vulnerables, más pequeñas, más fáciles de controlar. Y es que esto enfermizo, es que no tengo ninguna palabra que sea más fuerte que enfermizo. Es que lo que más me cabrea, lo que de verdad me enciende, es todo lo que rodea esto, porque es que no es solo una persona, es que es todo un montón de eslabones en esta maquinaria tan grande. Gente facilitando, gente sabiendo perfectamente lo que está pasando, el taxi que llega sin dirección, la casa preparada, la dinámica repetida, es que es una red. Y durante años se ha intentado reducir a todo el caso Jeffrey como si fuera un individuo aislado. Y eso es casi un insulto, porque para que algo así funcione, alguien más tiene que mirar hacia otro lado, alguien más tiene que participar, alguien más tiene que beneficiarse. Como dijo el mismísimo Javier Bleda, cuando hablaba de Rodríguez Menéndez cuando falleció hace unos meses, dijo, para que existiera un diablo como Rodríguez Menéndez, tenía que existir gente mucho peor que él para que él les pudiera chantajear. En el caso Epstein es exactamente igual. Y luego, claro, la sospecha, la duda, el cuestionamiento de la víctima, porque he visto gente que está ahí cuestionando lo de la víctima. Ay, pero ¿por qué no se fue? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué volvió? Los que pensáis esto, ¿tenéis un ápice de empatía o de entendimiento de cómo funciona la mente de una persona en esa etapa de la vida, de la pubertad? Porque estamos hablando de una criatura de 14, en un entorno hostil, sin referentes. La única persona que tiene en su vida es su madre, que es una drogadicta, que prácticamente no ha hecho de madre nunca, que lo único que ha recibido es presión social, con miedo, ha repetido, no entiende realmente qué está pasando con su vida, no hay decisión libre allí. Es casi una cuestión de supervivencia, es una cuestión de estar bloqueado en la vida y de estar buscando una solución. No tener comida en la nevera
que no creo que fuera por necesidad, ya que sé que en Estados Unidos los servicios sociales tienden a ser muy generosos con el tema de la comida, pero es por una madre que no le importa tener comida. Lo que le intenta es tener el suficiente material para pincharse. Y ya está, como hacen toda la gente que tienen problemas de adicción. Y aquí hay que intentar salir de la situación sin que empeore. Y aún así, años después, tiene que dar explicaciones, tiene que justificar su reacción. Mientras los responsables han tenido tiempo, recursos y poder para esconderse, con el beneplácito del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sigue censurándonos los nombres. Dejar que esos nombres estén abiertos. Están saliendo las víctimas a contar todo lo que les ha pasado y, sin embargo, el Departamento de Justicia, lejos de estar protegiendo a estas víctimas, está protegiendo a los perpetradores. Y eso es lo que me cansa. Cansa ver cómo estas historias se repiten día tras día. Cansan ver cómo las víctimas tienen que cargar con la vergüenza mientras los culpables están protegidos a día de hoy. Cansa ver cómo se cuestiona más a quien sufrió que a quien les hizo sufrir. Porque aquí hay dos versiones, no hay interpretaciones. Hay una criaturita de menos de 18 llevada a una situación que no entiende, manipulada desde el primer momento y utilizada por adultos que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y esto no hay debate posible, ni matices, es una niña captada, manipulada y utilizada por adultos. Punto. Bueno, y ya está. Ya por hoy ya vale, que es suficiente. Muchas gracias por estar allí, viendo este tipo de contenido. Espero, si no habéis aguantado hasta el final, no pasa nada. Si habéis aguantado hasta el final, mis disculpas. He intentado hacerlo lo más honesto, pero también lo más potable posible. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo.